Yay, we're live. Yay, we're live. Hola a todos, bienvenidos. Estamos Hola a todos. otra vez y, y listos para empezar a tener esta grandiosa plática. Este Facebook Live se llama La curiosidad mató al gato o no. So I'm saying that welcome everybody here to this live with Satu, and we're going to be talking about curiosity killed the cat or did it? I love that topic. Yeah, me too. Cool. So let's just start with saying that in this reality, we are really not taught to be curious. En esta realidad nunca nos enseñan a realmente ser curiosos. We are told like, don't ask questions and don't be aware. Siempre nos están diciendo así como, no hagas preguntas y no estés consciente. This is your rules. This is what you must follow. Estas son tus reglas y esto es lo que tienes que seguir. Don't you dare to look outside of these. No te atrevas a ver fuera de esto. And then there's some of us who are always very curious about everything. Y luego hay muchos de nosotros que siempre somos curiosos acerca de absolutamente todo. And then the parents are like, oh no. And the teachers are like, oh no. Y luego nuestros papás y los maestros es como, ay Dios, no. And they try to control us. Y así es como nos tratan de controlar. It's really funny that you mentioned this. Le digo que es muy simpático que mencione esto. Because, like, as an adult, when you're around kids and a kid just, keeps asking questions like, and why is that? And what? And then, and he keeps going and going, you're like, oh, you just want to, grab them by the neck. Digo que es muy chistoso que saque a relucir esto, porque muchas veces, inclusive ya como adultos, hacemos esto con los niños, que si llega un niño y empieza a preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces hay un momento que ya nos desesperamos y lo queremos, pero a pergollar. I know, like when I was a kid, I would ask all the time, usually my mom, like, who invented that? Why do you think they did that? Where did they get the idea? Que dice Satu que cuando ella era pequeña, muchas veces hacía esto con su mamá, que era así como, mamá, ¿quién inventó eso? ¿Quién habrá tenido esta idea? ¿Y por qué lo habrán inventado? I was so curious about like, how did this thing came to be? Yo era súper curiosa acerca de, o sea, ¿cómo fue que ocurrió esto? ¿O cómo sucedió esto? And my mom was always like, Y dice que su mamá era así como, ay, otra vez a sus preguntas. And we didn't have Google at that time, that's how old I am now. Y en ese momento no había Google, o sea que ahí está revelándonos su edad. So my mom couldn't just go and Google the question. She was just like, I really don't know. Y entonces dice que su mamá no era como que solo podía, sabes, meterse a Google y encontrar las respuestas, era como, no sé. And I guess she always hoped that if she says, I don't know enough many times, I would stop. Y ella sabía, y bueno, yo también sabía, que si ella me decía muchas veces que no sabía y que no sabía, dejaría yo de preguntar. But I never stopped. Pero nunca me detuve. And I still keep asking those questions. Y a la fecha sigo haciendo esas preguntas. Not from my mom, though. No a mi mamá, eso sí. So, is Google now your best friend or what? Yeah. Ahora Google es su mejor amigo o qué? And now actually my sister is always like, yeah, I don't need Google because I just ask my sister Satu. Su hermana dice que se ríe porque es como, ya no, ¿para qué googleo? Mejor le pregunto a mi hermana Satu y ella seguro sabe. Yeah, because I've just been so curious about everything. I wanted to know everything about everything. Porque realmente soy muy curiosa y quiero saber todo acerca de todo. And that's the energy I would really like to address here, because that's an amazing energy. Digo que esta energía es justo la energía que me gustaría platicar aquí, porque es una energía increíble. Like, how fun is it to live with that curiosity about everything and everyone? Digo que qué tan divertido es vivir con esta curiosidad
acerca de todo y de todos. Because it's kind of also, you know, it goes related with the wonderment. And I think it could be really fun to share how is it to live with wonderment in your life. Le digo que va como muy de la mano con el asombro, que qué tan increíble puede ser vivir desde esta energía de asombro todos los días de tu vida. And that's the thing, like with kids, because they are so curious about everything and they keep asking questions about everything. Y eso es lo que pasa con los niños, que son tan curiosos que siguen preguntando acerca de todo. How enthusiastic are they? They're so like live all the time. ¿Qué tanto los niños viven con tanto entusiasmo? Porque siempre están como muy vivos. And it's all about like, oh, what's this? What's this? What can I find there? Oh, what's there? Y es como, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué puedo encontrar esto? ¿Y qué puedo encontrar en el otro lado? And it becomes an adventure of living. Y entonces se vuelve esta aventura de vivir. But then we become adults. Pero entonces nos convertimos en adultos. We stop asking questions. Dejamos de hacer preguntas. We stop looking for what else could be possible. Dejamos de realmente buscar qué más podría ser posible. We're only interested in what is the right answer. Solo nos importa cuál es la respuesta correcta. What is the right conclusion? Cuál es la conclusión correcta. And where did the adventure of living go? ¿Y a dónde se fue la aventura de vivir? Do you notice how different the energy is? Yes, of course. Dice que si notamos esta energía tan diferente. Le digo que sí, claro. And that's where the like curiosity comes in. Y ahí es donde entra la curiosidad. What could you be curious about? ¿Acerca de qué podrías ser más curioso? What could you ask questions about? ¿Acerca de qué podrías hacer más preguntas? What could you discover ¿Qué podrías descubrir? that would bring you the enthusiasm of being alive again? Que regresaría el entusiasmo de estar vivo a tu vida. Because when we stop looking for what next and what's new, then we kind of start dying. Porque cuando dejamos de ver qué es lo que sigue y qué es lo nuevo que hay, es cuando empezamos a morir. That's kind of like, Yeah, I like that you say that because how many people right now are like the living dead? Digo que cuántas personas en este mundo realmente ya solo son como muertos vivientes because they don't have this curiosity of living, of, you know, something else is there and they start, you know, like just being alive and just going with the flow and really not having the adventure of living. Entonces digo que hay mucha gente que solamente ya está como, sabes, viviendo y siguiendo la vida a ver qué pasa, porque ya perdieron esta capacidad como de asombro y de realmente tener la aventura de estar vivos. and part of it comes from this deciding what is the box of life that you're allowed to have. Y mucho viene de esto como de esta caja donde te dicen así como, esta es la vida que te toca vivir. This is the amount of money you can have. This is the family you can have. This is the friends that you can have. Así como, esta es la cantidad de dinero que puedes tener, esta es la familia que puedes tener, estos son los amigos que puedes tener y ya. And that's it. Y ya, se acabó. If you would like to get out of your box, you gotta start being curious about what else is there. Si te gustaría empezar, más bien, si te gustaría salirte de tu caja, tienes que empezar a ser más curioso acerca de qué más es posible y qué más hay disponible. And sometimes it can seem like impossible to see that there's anything else because you just stared at those walls of your box for such a long time. Y a veces es imposible como ver qué hay más allá porque estamos muy acostumbrados a solo ver estas 4 paredes de nuestra cajita y como que no sabes ni para dónde. And you're so used to not asking any questions. Y estamos también muy acostumbrados a no hacer ni media pregunta. And that's like one of the things that you really get from Access and especially from Talk to the Entities. Y esta es una de las cosas que puedes, bueno, que obtienes en Access y en especial en esta clase de Hablando con las Entidades. You are like presented with this world that you've never looked at
And then you're like, can that really be? Porque te presentan este mundo que nunca habías visto antes y entonces a veces como que lo ves, o sea, cuando te lo presentan es como, "Ah, ¿de verdad puede ser esto posible?" Because it's not in your box and it will never fit in your box. Porque no está en tu caja y nunca va a caber dentro de tu caja. But it exists anyways. Pero existe de todas maneras. I would actually like to read a little thing from the new Talk to the Entities manual. De hecho, me gustaría compartir y leer un poquito, un pedacito del manual del nuevo manual de Hablando con las Entidades. Shall I do it like there's 2 lines? Do I just do like 1 line, you translate, I do another line? Yeah, good. So, spirits and entities are a part of the natural world, as are many other unseen elements, such as bacteria, oxygen, and feelings. Los espíritus y las entidades son, can you repeat it? Because it was a really long sentence. I know, are a part of natural world, Son parte del mundo natural, as are many other unseen elements, such as bacteria, oxygen, and feelings. así como otros elementos que no vemos, como las bacterias, el oxígeno, and what was the last? And feelings. Y los sentimientos. Just because you can't see them doesn't mean they are not there. Solo porque no los puedes ver no significa que no estén ahí. Having a massive impact on everything. Y están ahí teniendo un impacto masivo en absolutamente todo. So I wonder what is having a big impact on all of your lives that you just pretend is not there. Entonces yo me pregunto, ¿qué es eso que está teniendo un impacto masivo en sus vidas que no lo consideran porque no lo pueden ver? And what questions could you start asking, and how curious would you have to get to start perceiving them? ¿Y cuántas preguntas pueden hacer o qué preguntas podrían hacer? ¿Y qué tan curiosos más, o sea, qué más curioso podrían ser para poder empezar a percibir esto? And I love the title that we put on this, The Curiosity Killed the Cat. Y me encanta el título que le pusimos a este Zoom de La curiosidad mató al gato. Because this reality is full of things like that tell you that no, don't go there, don't be curious. Porque esta realidad está llena de estas cosas donde te dicen, no, no vayas ahí, no seas tan curioso. Kind of like you telling the kids, like, don't ask questions, don't be curious, or you will die. Es como si le dijeras al niño así como, no hagas preguntas, no seas curioso o te vas a morir. Such a delightful thing It's to really tell funny kids. because, yeah, like normally, you know, when you say that to a kid, maybe you don't use the words like, oh, you're gonna die if you keep asking questions, but you're like, you make them wrong. Like, if you keep asking questions, you're gonna annoy everyone and nobody will want to be around you. Le digo que es muy chistoso porque con los niños no es como que les digamos, no, si sigues haciendo preguntas te vas a morir, pero sí tenemos esta energía de, o sí inclusive les podemos decir, es como, si sigues preguntando, ya nadie va a querer estar contigo porque los estás molestando. Yeah, and that's like what for me the Talk to the Entities classes have been like this detox from what this reality and people around us tell us. Entonces, para mí esta clase de Hablando con las Entidades también es una especie de detox acerca de todo esto que nos han enseñado en esta realidad de no hacer preguntas. And it's amazing how that all of those points of view and all of these like sayings and all of that is also locked in our bodies. Y es chistoso como todos estos dichos y todo lo que hemos escuchado y lo que realmente nos han dicho, inclusive lo encerramos y lo atrapamos en nuestro cuerpo. And even when I talk about this, my body is like, yeah, so good to let it go. Inclusive cuando solo platico esto, mi cuerpo se relaja y es como, gracias, por fin lo puedo dejar ir. Yeah, actually it is. Because like now that you're saying that, it's funny, when I'm in class, I tend, to not ask questions because I'm like, no, I should not be asking questions. And I get, all contracted and my body starts, having these intensities. And it's all because I'm not willing to be curious enough to ask a question. Yo le digo que es muy chistoso que diga esto porque muchas veces cuando estamos en una clase, yo no quiero hacer una pregunta y es por esto, porque justo digo, no puedo ser tan curiosa o tan metiche en este caso.
mejor no voy a hacer la pregunta. Y empiezo a sentir cómo mi cuerpo se contrae y empiezo a tener intensidad. And your body is like, please, I'm tired of holding on this point of view for you. Y tu cuerpo es como, ay, por favor, es que de verdad yo estoy cansado de mantener este punto de vista y de sostener este punto de vista por ti. And the reason we lock them in the body is because they're actually not true for us. Y la razón por la que realmente la atrapamos en nuestro cuerpo es porque no es verdadero para nosotros. And then we have to really like put it somewhere where it's always with us so that we would remember it. Entonces lo tenemos que poner en algún lado para que nos acordemos que existe y entonces por eso lo encerramos en nuestro cuerpo, porque así lo podemos traer con nosotros siempre. So everything that you all have locked into your body to make sure that you stay in this reality, will you discern and grid that? Entonces todo lo que han atrapado en sus cuerpos para asegurarse de que están y pertenecen a esta realidad, ¿lo quieren destruir, es crear, por favor? Right or wrong, good or bad, but a buckle on spice and beyond. Acertado, equivocado, bueno, malo, podido, todos los 9 cortos, chicos, y más allá. Just a little bit of energy to that one. Había solo un poquito de energía en esa. No, I don't think there was any energy. Yeah. So how much can we just allow our bodies to detox from this reality? Entonces, ¿qué tanto le podemos permitir a nuestros cuerpos realmente desintoxicarse de esta realidad? What if you were willing to know what you know? ¿Qué tal si estuvieras dispuesto a saber lo que verdaderamente sabes? And be so aware at all times that you would never have to stuck anything in your body. Y estar tan consciente todo el tiempo que no tuvieras que volver a atrapar algo en tu cuerpo. What would your life be like? ¿Cómo sería tu vida? I think it would be way much more fun and easy. Yeah. Yo creo que sería mucho más fácil y más divertida. And can you talk a little bit more about detox? Because like when you just said that, it's so funny because people are always, trying to make a detox for their body. Like, I'm going to go on a diet, or I'm going to go on a juice cleanse, or they do all this crazy stuff just to detox their body. What if this class wasn't a different kind of detox, like you said, and was a more intense and more spacey detox for everyone? Digo que me da mucha risa que hable acerca de esto de desintoxicarse, porque ¿cuántos de nosotros no hemos hecho alguna dieta súper loca o hemos, saben, hecho esta dieta de solo voy a tomar jugos como para limpiar nuestro cuerpo y para desintoxicar nuestro cuerpo? ¿Y qué tal que esta clase puede ser una invitación diferente para realmente desintoxicarnos en un nivel mucho más profundo? It is way more profound because it is like we start with the energetic level. Y sí, claro, es mucho más profundo porque empezamos con este nivel energético. So with those energies that are in every cell of your body and being. Y lo hacemos con toda esta energía que está en cada molécula en cada célula de tu cuerpo y en cada molécula de tu ser. So not just in like one organ or in your bowels. O sea, que no es solo como en tus intestinos o en un órgano en específico. So it, first of all, it's way more, what would we call it? All encompassing. Entonces podríamos decir que es como incluye todo, digamos. And it's way faster. Es mucho más rápido. As in a way, it can be more gentle. Puede ser, de una manera, puede ser mucho más gentil. Can also be a little intense sometimes. También puede ser un poco intenso a veces. But the results that it will create are way more lasting in your life. Pero los resultados que va a crear van a durar muchísimo más tiempo en tu vida. I know that I have some friends who have done this class and then they had diarrhea for the entire duration of the class. Satu, don't tell them that. Dice que ella ha tenido amigos que han tomado esta clase y que se han enfermado de diarrea durante toda la duración, o sea, la duración completa de la clase. Le digo, Satu, no andes contando esas cosas. But you're used to that in Mexico. You have that kind of stuff all the time anyways. Pero están acostumbrados a eso en México. Tienen eso todo el tiempo. Hey, how come say that?
I just noticed some things when I was there. Es que me di cuenta de eso cuando estuve en México. I did not have it A mí no me dio, because it is just a point of view. porque es solamente un punto de vista. So we started talking about curiosity and now we're discussing diarrhea. Yeah, this is just... Ok. Luego que empezamos a hablar acerca de la curiosidad y acabamos hablando de diarrea. O sea, ¿en qué momento? Curiosity includes being curious about everything. La curiosidad incluye ser curiosos acerca de todo, including diarrhea. I'm happy to talk about anything that will create more. Yo estoy muy feliz de hablar acerca de lo que sea que vaya a crear más. Or sometimes just if it's funny. O solamente porque es divertido. Cool. Do you have any other questions about questions and curiosity? Yes, of course. Please, could you talk a little bit more? Being curious, because I mean, you can be curious about a lot of things, but you can be like, and what is this? And what is that? And just run away, you know, and never wait for the information to come. So can you talk a little bit about that? Le digo que ser curioso implica también estar dispuesto a recibir la información, porque muchas veces puedes ser muy curioso y hacer muchas preguntas, pero haces la pregunta, te volteas y te vas y nunca estás realmente dispuesto a recibir la información que hay ahí. So I would say that if you're not willing to receive the information, you're not being curious. Yo diría que si no estás dispuesto a recibir la información, entonces no estás dispuesto a realmente ser curioso. Because the actual curiosity is the being interested in what the information is. Porque la verdadera curiosidad es realmente estar interesado en conocer la información que vas a recibir. So you can pretend that you're asking questions like, what's that? Okay, what's that? But you're not actually interested in seeing what the information is. Porque puedes pretender que estás haciendo preguntas y ser como, ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero en realidad no estás interesado en lo que está ahí disponible. I just had a class about your own reality, and there was one lady who asked a question. Justo acabo de tener una clase acerca de tu propia realidad y hubo una señora que hizo una pregunta. I told them to ask the question, what's my reality? Yo les dije que hicieran la pregunta de ¿cuál es mi realidad? And then she's like, well, are there any other questions? Because this question of what's my reality isn't really working for me. Y ella preguntó así como, o sea, ¿hay alguna otra pregunta? Es que esta pregunta de ¿cuál es mi realidad? Como que no está funcionando para mí. And I was like, well, yeah, because you're not asking it. Y para mí fue como, pues claro que no está funcionando, o sea, no le estoy realmente preguntando. Because she was just right away going like, what's my reality? Porque ella estaba así como, ¿cuál es mi realidad? She was right away going like, no, I'm not interested in finding that out. So I'm already like disregarding it before I even asked the question. Y ella era como, pues es que no estoy realmente dispuesta a ver eso. Entonces, pues mejor desde antes de preguntar la pregunta, era como, no, ya, definitivamente no quiero saber qué hay ahí. So I wonder how many questions have you pretended to ask that you actually have not been asking? You got me with that one. Dice que ella se pregunta, ¿cuántas preguntas estamos realmente haciendo que no estamos realmente haciendo? Yeah. Yeah. Just putting that out there. Solo se los dejo por ahí. But then that again takes us to vulnerability. Y esto una vez nos regresa a la vulnerabilidad. Are you willing to ask the questions even if the information is something that you might be judging? ¿Estás realmente dispuesto a ser vulnerable para hacer estas preguntas y obtener esta información que tal vez crees que vas a juzgar o que ya estás juzgando? Or something that you have decided is not possible, it's bad, it's whatever. O algo que has decidido que es imposible, que es malo o lo que sea. Then you pretend that you asked a question. Y solo pretendes que haces una pregunta. And then you're like, I don't get anything. There's no answer. There's no information. Y es como, no, pues yo no tengo nada, no he obtenido nada de información, no hay información ahí. It's so funny that you're talking about this. Es muy chistoso que esté hablando de esto, because in our last chat,
we were talking about entities and you told me like, there are so many entities that want to talk to you. And I was like, I don't listen to anything. I'm asking questions, but I cannot hear them. Luego que la plática pasada que tuvimos Satu y yo, aquí también en Facebook, ella me decía que había varias entidades que se querían comunicar conmigo y que yo le decía así como, no escucho nada, no escucho nada. Obviamente tapando los oídos, ¿verdad? And it's exactly that. I was really curious about what the message was or the information available there was, but I wasn't willing to be vulnerable enough because I had the feeling that I was not going to like the information because I was already judging it. Entonces le digo que es curioso que regrese esto porque al final de cuentas yo no estaba dispuesta a obtener, o sea, sí tenía mucha curiosidad acerca del mensaje, de la información que estaba ahí disponible, pero al mismo tiempo yo decía, híjole, no quiero saber, como que me late que hay algo ahí que no me va a gustar y ya lo estaba juzgando. So like, if you're asking a question, but you're only willing to receive a certain type of answer, you're not asking a question. Entonces, si estás haciendo una pregunta, pero solo estás dispuesto a recibir cierto tipo de respuestas o cierto tipo de información, entonces verdaderamente no estás haciendo una pregunta. And then you present, no, I didn't hear anything, there was nothing. Entonces le haces como yo, así de, no escuché nada y no vi nada de información. So everywhere where you do that, would you like to destroy and create it all? Y entonces todos los lugares donde están haciendo eso, lo quieren destruir, descrear, por favor. Right, wrong, good and bad, but un poco online, boys and beyond. Acertado, equivocado, no malo, pedipoco, los 9 cortos chicos y más allá. And one thing that I also wanted to say that curiosity and asking questions actually requires that you don't have a point of view. Entonces, también lo que quiero enfatizar aquí es que realmente ser curioso y hacer preguntas requiere que no tengas un punto de vista. Because if you have a point of view, only the things that match your point of view can enter your awareness. Porque si tienes un punto de vista, entonces solamente las cosas que van de acuerdo a ese punto de vista es lo único que puede llegar a ti y que puede llegar a tu conciencia. So if you're asking a question and the answer or the information is not coming, si entonces estás haciendo una pregunta y la información no está llegando, you have to ask yourself, what point of view do you have that is stopping it? Tienes que preguntarte cuál es el punto de vista que tienes respecto a eso que está haciendo que no llegue la información. Cool. Wow, that was awesome. Yeah. So, curiosity didn't kill the cat and just made it have the adventure of living. I have a theory of that actually. Entonces le pregunto si la curiosidad en realidad no mató al gato y solo hizo que el gato tuviera esta aventura de realmente vivir. Y dice que ella tiene una teoría al respecto. My theory is that the cat, when it got really curious, it jumped into a different reality. I like that theory. Dice que su teoría es que cuando el gato se volvió tan curioso, brincó a otra realidad diferente. And then nobody else could see it anymore and they were like, oh, it just died. Y entonces como ya nadie más lo podía ver, fue como, seguramente ya se murió. While the cat is having the adventure of living and more fun than any of us. Cuando ese gatito realmente se está divirtiendo y está teniendo esta aventura de vivir mucho más que todos los demás. Are you willing to have that? ¿Están dispuestos a tener eso? So that's an invitation to a Talk to Entities class. Entonces, esa es nuestra invitación para nuestra clase de Hablando con las Entidades. Thank you, Satu. This was really fun. Thank you. Muchas gracias, Satu. Esto fue muy divertido. And what else is possible now? And what if it's what's more fun than you could ever imagine? Y ahora, ¿qué más es posible? ¿Qué tal que esto puede ser muchísimo más divertido de lo que en algún momento tú podrías haber imaginado? Awesome. Anything else you want to say, Gabby? No, just how much curious can we be? Exactly. Le digo que, ¿qué más curiosidad podemos tener? Thank you so much for this conversation and see you soon. Muchas gracias por esta conversación y nos vemos pronto. Thank you. Muchas Satu. gracias. Bye bye. Muchas gracias a todos los que estén viendo y los que nos vayan a ver en el futuro. Nos vemos próximamente aquí. Bye bye.